Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En el tercer trimestre del 2020, Producto Interno Bruto registra un incremento de 12.1% en términos reales frente al trimestre previo, mientras que a tasa anual, pues la caída está todavía muy fuerte, 8.6%. Por componentes, las actividades primarias se incrementan 8%, las secundarias 21.7% y las terciarias 8.8% frente al trimestre previo. En este contexto, Banco de México prevé una contracción, dice 8.9% de la economía del país para este 2020, pronóstico que se enmarca en un intervalo que va de menos 9.3 a menos 8.7%, o sea, bastante malito. Por su parte, el indicador global de actividad económica, el IGAE, presenta un aumento del 1% en términos reales en septiembre respecto al mes anterior. En su comparación anual registra una disminución real del 7%. Macario Esquetino, Luis Miguel González, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Serra. Macario, a ver, un montón de cifras que aparecen el día de hoy y sin embargo habría que pues entenderlas como hasta dónde el nivel de catástrofe económica, porque pues sí hay recuperación en función de la apertura de la economía, pero el golpe es demasiado fuerte, Macario. Sí, sin duda, el golpe ha sido bastante fuerte. Primero, antes de hablar sobre los numeritos, le quiero mandar un abrazo especial a mi papá, que se le quebró un remo, no me digas. o como se dice normalmente, se rompió una pierna, pero confiamos en que se recupere pronto. Bueno, y con respecto a los números... Le mandamos sí, un abrazo muy fuerte, por favor, allá. Mil gracias. Hasta Veracruz. De su parte, mil gracias. El comportamiento de la economía, como sabemos, fue extremadamente malo en el segundo trimestre y entonces en este tercero pues hay un rebote y esto es una gran noticia. Sin lugar a dudas, seguimos en una contracción comparado con el año anterior, 8,5, 8.6. El último dato, es decir, el del mes de septiembre, es menos 7. Esto significa que ahí va recuperándose la economía. Hay algunas actividades incluso que han sido espectaculares en su desempeño. Es el caso del sector agropecuario. Trae un crecimiento de 8% contra el año anterior. Ahí sí hay éxito y todo va muy bien. En lo demás, pues en general tenemos contracciones, pero de muy distinto nivel. Por ejemplo, la industria manufacturera ya casi llega al nivel que tenía a inicios de año, se ha recuperado muy bien. Actividades como servicios financieros, como servicios de apoyo, su caída es relativamente pequeña en comparación anual, pero hay otros sectores en donde las cosas están muy, muy graves y creo que estos son los que vale la pena tener en mente. Construcción, donde la contracción año a año es 15% y si comparamos como estaba antes de que cancelaran el aeropuerto, la caída es 25%. El sector de comercio, que ya dejó de recuperarse, se nos está atorando en menos 7% anual y esto es una noticia preocupante. Y finalmente, los tres sectores que tienen más que ver con el servicio cercano a la gente, el transporte, sobre todo aviones, pero también autobuses, el servicio de entretenimiento y esparcimiento en lo general, cines, por ejemplo, teatros, etcétera, y finalmente lo que tiene que ver con turismo, hoteles, restaurantes, centros nocturnos, cafés, bares, en donde la caída sigue siendo muy grande. Entonces, estos tres grupos, construcción, comercio y los servicios de cercanía, sí están en una muy mala situación. Lo demás ya empieza a verse un poquito mejor. Luis Miguel, esto nos lleva finalmente a pensar que de lo que se trata aquí es de encontrar mecanismos de recuperación, pues no para todos los sectores, pero habría algunos, los que Macario pues plantea ahí como que requerirían un impulso. ¿Qué se puede hacer o hay que dejar que pues solitos ahí se recuperen, se pueden recuperar o algunos de ellos prácticamente desaparecen? Es la pregunta del millón. Hay que ver los números como síntomas de la enfermedad y no como la enfermedad en sí misma. Decía muy bien Macario, hay sectores que su comportamiento es sorprendentemente bueno. Yo diría, en el caso del sector agroalimentario, la sorpresa es mayor, todavía cuando se toma en cuenta que es un sector que no ha tenido mucho dinero público. Es decir, se explica el dinamismo, la fuerza de la recuperación en agroalimentario fundamentalmente por una dinámica exportadora, por una dinámica de mercado e inversión privada. Pasamos a sectores donde el problema o las características es que es tan grande,
Cuando decimos comercio, pues hay que decir, comercio electrónico le ha ido espectacularmente bien. Cuando el promedio del comercio marca números negativos, habría que decir, no solo es el número como tal, sino el cambio cualitativo. Hay negocios en el comercio que están enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la pandemia y el reto a Amazon, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué política pública necesitas para eso? Pues francamente esa pregunta la están haciendo en todo el mundo. ¿Cómo puedes apoyar el comercio tradicional frente a Amazon sin perjudicar a tus consumidores, quitándoles un servicio que les funciona? Creo que lo que sí sirve de ver este panorama tan complejo, con tantos colores, con tantos números, es que probablemente la política pública que necesitamos puede ser mucho más focalizada. Dicho de otra manera, y contestando a tu pregunta, no necesitaríamos cañonazos en todo el territorio y para todos los sectores, pero sí necesitaríamos tiros de precisión. Macario hacía un buen retrato por sectores, los damnificados están en sectores muy vinculados a turismo, muy vinculados a actividades cara a cara, y probablemente también tendríamos que ver por regiones. Las regiones que viven más del turismo no han podido levantarse. Junto a las noticias que dabas hoy o que resumías de hoy, acá está también la advertencia de Estados Unidos de no viajar a México. Un efecto previsible para los próximos meses es, en la medida en que los números de la pandemia no se corrigen, el sector turismo mexicano va a empezar a tener limitaciones para captar turismo internacional, incluso en lugares donde ya se están reactivando los viajes, caso claro de Estados Unidos. Entonces yo diría, la buena noticia de tener ya un mapa un poco más completo, un poco más a detalle, con más matices, es que nos está empezando a marcar que la política pública podría no requerir tantos recursos, pero sí ser mucho más eficaz, mucho más focalizada. Macario, a partir de este contexto, uno diría que no haber disparado a todos los sectores, o sea, no haber soltado o no haberse endeudado, como dice el gobierno mexicano, pues fue una política correcta para evitar un endeudamiento mucho mayor del que finalmente se tuvo y pues ahora sí que presentarse frente a las grandes calificadoras como responsable, aunque se dejara morir aquellos que pues no tenían posibilidades de sobrevivir a la crisis. No lo creo. Si hubiéramos contratado deuda, la caída del PIB podría haber sido menor y con esto tu relación deuda a PIB se hubiera mantenido en un buen nivel, incluso contratando deuda. Hace unos meses lo escribí y decía yo, si contratamos deuda vamos a quedar mejor, así no lo hacemos y los datos van en esa dirección. La caída del PIB es tan grande que la deuda en comparación se ve mucho mayor de lo que era anteriormente. Entonces creo que no es una buena estrategia no actuar. A lo mejor el presidente así lo percibe, pero creo que todos los economistas opinamos distinto. Y en el caso de los sectores a los que hace un momento le preguntabas a Luis Miguel, los tres grupos que acabo de comentar tendrían tres soluciones distintas. Si el problema de construcción es un tema de confianza, el problema de comercio es un tema de dinero, es decir, de ingreso de las personas, y ahí es, por ejemplo, en donde haber hecho un programa de rescate hubiera sido una muy buena idea antes. Y finalmente el caso del transporte, esparcimiento y hoteles es un problema del contagio, entonces necesitas ahí la vacuna. Entonces como que hay tres herramientas distintas que podrías utilizar. Por ejemplo, podrías recuperar la construcción muy fácil en México si el gobierno desandara todo lo que hizo en los últimos 2 años y dejara de destruir la economía y dijera, oigan, pues sí, lo del aeropuerto no era tan mala idea y sí vamos a permitir las subastas para fuentes alternas de energía, vamos a respetar la ley y estas cosas que pues sí sirven cuando las hace uno. Entonces hay herramientas, hay posibilidades, no necesitaría uno tanto dinero como bien dice Luis Miguel, sobre todo no en todas las áreas, pero sí se necesitaría que el gobierno pues fuera generando un poco más de confianza en los inversionistas, de otra manera es muy difícil.
Luis Miguel, Macario, el tema de consumo, pues parecería ser que es un tema en donde estaría muy reprimido por todo lo que estamos viviendo en términos de empleo. Luego platicamos de eso, pero aquí hay algún elemento claro de consumo que está impulsando esto, porque pues entiendo que hay una parte de agropecuarios que es exportación, pero en muchos otros sectores el tema de consumo también repunta o hay o estamos hablando prácticamente de una parálisis total en donde pues estos crecimientos que vemos son solamente producto de, no sé, a lo mejor puede ser el tema de remesas o puede ser el tema, pues no sé, de la utilización del ahorro de los mexicanos para sobrevivir. ¿Cómo se explica el asunto de consumo frente a estos crecimientos que se dan? La variable que deberíamos usar más relevante para estudiar el consumo es mercado laboral. Y el mercado laboral lo que nos está diciendo es, se recuperó una parte del empleo perdido en lo formal, pero ocurrió lo que ha ocurrido en otras crisis. La otra parte se desplazó al mercado informal. Como datos complementarios tenemos remesas y tenemos las transferencias en efectivo del gobierno federal, que sí se notan en el consumo. El problema, y un poco apuntaba Macario y hay que enfatizarlo, es tenemos dos cuadros, pero no tenemos la película completa. El tercer trimestre muestra una recuperación, pero el final del tercer trimestre, a partir de otros indicadores, en particular el IGAE, nos están diciendo que la recuperación va perdiendo fuerza. Es muy, muy importante para terminar de tener esta narrativa, ver qué ocurre o qué está ocurriendo ya en el último trimestre del año. A reserva de tener la información completa, podemos decir, es una recuperación que ha ido perdiendo fuelle. Vamos a necesitar una segunda ola de políticas públicas. Me gusta mucho cómo lo plantea Macario, no todo es dinero. Hay una gran cosa que puede hacer el gobierno que cabe en política regulatoria y tiene que entender que parte de nuestra crisis es una crisis de confianza y que la confianza no se resuelve ni a billetazos, ni con decretazos, ni con mañaneras. ¿Cómo le vamos a hacer para establecer la confianza sobre nuevas bases? Yo creo que, por ejemplo, la discusión que hay ahorita sobre las leyes de outsourcing es un buen barómetro de qué puede pasar con la confianza. Es una oportunidad para empezar a cicatrizar algunas cosas con el sector privado, pero también puede ser una oportunidad para hacer más grande esta cicatriz o esta herida. Macario. El consumo está en números negativos, comparación anual. Sí. Estamos en -7. O sea, sí hay una recuperación contra el segundo trimestre, pero es que el segundo trimestre no podíamos salir de la casa, entonces ni modo que comprara uno. Donde comprabas prácticamente, pues iba uno aguantando con lo que se podía. Ahorita la gente empezó a comprar. Por ejemplo, en el caso del consumo al menudeo, hay un gran brinco entre junio y julio. Y luego agosto y septiembre ya no se mueve. Entonces el consumo al menudeo se estancó ahí, se quedó en el -7 y yo no creo que vaya a recuperarse más a menos que la gente tenga dinero. Otra vez perdimos 800,000 empleos formales. Hay mucha gente que está en el mercado informal ahora, pero con ingresos mucho más bajos. En general hay una pérdida de ingreso que debe estar rondando el 4.5% en términos reales. Toda la gente deja de consumir y eso es lo que estamos viendo en los datos y no se va a componer hasta que la gente no tenga dinero. Yo por eso creo que habría que trabajar en los otros dos que no necesitan recursos, la confianza para el caso de la construcción y lo de la vacuna para el caso del turismo, y ahí habría que ponerse a trabajar en serio de cuál vacuna traemos o cuántas de todas las que hay, cómo la vamos a distribuir, cómo atendemos primero médicos, enfermeros, policías, bomberos, la gente de la basura, y después empezar a trabajar un poquito pensando en estas áreas que van a requerir una reactivación económica a través de sanidad, no a través de subsidios ni nada por el estilo. Muy breve, la confianza afecta al sector de la construcción, pero no es el único sector.
que podría mejorar mucho los números con señales desde el sector público. Cierto. Bueno, pues ahí está, confianza, por supuesto, y también posibilidad real de que exista algún tipo de programa de apoyo para aquellos sectores que han quedado prácticamente pues ahí a la deriva en esta situación tan grave de la influenza, el coronavirus, más ahora el tema también de la influenza que pues, requiere de vacunas rápidas y que pues no están llegando. Otro problema de salud pública a nivel nacional. Vámonos a una pausa y hablamos ahora de empleo y de otros temas económicos aquí en Dinero y Poder. Banco de México reportó que la cuenta corriente registró un superávit de 17.498 millones de dólares en el tercer trimestre, que representa el 6.9% del PIB. En la primera quincena de noviembre, la inflación interanual se desaceleró a 3.43%, una cifra mayor a la esperada para ubicarse en su nivel más bajo en 5 meses y ubicarse dentro del rango estimado del Banco de México. Por otra parte, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo de octubre, elaborada por INEGI, la tasa de desempleo baja a 0.4% en octubre para ubicarse en 4.7% respecto al mes de septiembre, cuando fue de 5.1%. Esto significa que se reincorporaron, dicen, 1.7 millones de mexicanos a la población económicamente activa, aunque por supuesto, como decíamos, creció la informalidad. Estos datos de empleo, por supuesto, y de inflación, decían que pues, el dato de inflación resultaba pues, sorpresivo. ¿Así lo ves, Luis Miguel? Son muchos datos y cada uno tiene muchas cajitas adentro. La inflación sorprende, pero no tanto porque se da en un contexto de moderación de los precios del sector energético, recuperación del tipo de cambio, etc. Balanza comercial. Creo que es un muy buen tema para asomarnos a qué está pasando. Alguien diría, qué buena noticia que tenemos muchas más ventas que compras al exterior. Digamos, esa es la filosofía del comercio exterior de Donald Trump. Para explicar por qué no necesariamente es tan bueno, es verdad que las exportaciones, como decíamos en el bloque anterior, traen muy buen comportamiento, pero este superávit se explica por una caída muy fuerte en importaciones. Cuando un país no está importando, en algunos casos quiere decir no está importando maquinaria, lo que significa que no hay generación de riqueza a futuro. En otros casos, no está importando bienes de consumo, lo que significa que hay hay un apretón en lo que es calidad de vida, en lo que es satisfactores. Y para referirme de manera muy rápida a los datos de empleo a los que haces referencia, el empleo se está recuperando, pero se está recuperando en condiciones menos satisfactorias que las que había. Hay una categoría que vale la pena asomarse en la encuesta nacional de empleo, y es el empleo en condiciones críticas. En pocas palabras, es gente que trabaja más de 8 horas diarias, en algunos casos más de 48 horas a la semana, o que trabaja menos de 15 horas queriendo trabajar más. Ese grupo está creciendo y yo diría que es el recordatorio más grave de lo injusto que es nuestro mercado laboral. Gente que literalmente se parte el lomo y no le alcanza trabajando más de 8 horas diarias para ganar más de 2 salarios mínimos. Ese es, me parece, que un indicador al que le tenemos que seguir la pista. No quiero quitar, es buena noticia tener un superávit comercial porque no genera presión por el lado de divisas, es buena noticia generar empleo, pero hay que ir más allá de la primera fotografía. Macario, a ver, con estos datos hablábamos en el primer bloque de que pues no había confianza, que no hay confianza, que el inversionista no la tiene. Sin embargo, tienes un tipo de cambio que se ha venido apreciando de manera verdaderamente impresionante. Nadie esperaba tipos de cambio incluso por abajo de 20 pesos por dólar para fin de año. Uno diría, bueno, es que la tasa de interés que da México es mucho más alta. Yo no creo que
con los discursos o con la actitud, digamos, de ahuyentar inversiones en el sector energético, pues el flujo de dinero que llega al país pudiese ser tanto que hubiese a nivel internacional o el manejo de la divisa a nivel internacional sea tal que te lleve a este tipo de cotizaciones. Hay quien dice, es que el mundo está totalmente lleno de dólares y por eso, bueno, sí, pero pues hay otras economías que pudiesen ser mucho menos riesgosas que la mexicana. ¿Cómo lo explicas? Creo que es más un fenómeno global, como dices, en el cual las monedas que se habían depreciado muy rápidamente al inicio del año con la pandemia se recuperaron. Tienes razón cuando dices que casi nadie lo hubiera estimado. Los principales estimaciones económicas que se hacen en México, el único que traía el tipo de cambio que podría cerrar este año cerca de 19 era BBVA. Todos los demás bancos y agencias que hacen estimaciones lo traían arriba, 21, 22, había personas de 23 pesos por dólar. Efectivamente se nos va a quedar por ahí de 20 probablemente para el cierre del año y eso pues es una gran noticia en términos de lo que podemos comprar. Estamos teniendo un superávit muy, muy significativo en cuenta corriente, eso es acumulación de dólares, por lo tanto si tienes más dólares se vuelven más baratos, entonces también influye en que el tipo de cambio mejore. No hay una inversión extranjera importante. Es decir, este dinero no viene para construir fábricas o poner edificios. La inversión extranjera directa en el país cayó 18% en este año y es lo mismo pues que está ocurriendo en otras partes del planeta. Simplemente no se puede invertir ahorita y como dices, si no generas tu confianza, menos. Ahora, en el tema de la cuenta corriente, yo sí quiero hacer énfasis porque esto significa algo verdaderamente grave y luego no se da uno cuenta. Hay 4 actores en la economía. Están los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Entre esos 4 se reparte todo lo que se produce. Entonces, si el resto del mundo se está llevando más, porque eso significa el superávit en cuenta corriente, entonces hay menos para distribuir a los otros 3. Y esto lo que significa es que si bien el PIB cayó 8,5%, como hablábamos en el bloque anterior, la demanda interna, es decir, lo que le toca a hogares, empresas y gobierno, cayó más de 11%. Entonces, en realidad, la contracción que estamos sufriendo los mexicanos no es la que dice el PIB, es peor que eso. Entonces, para los que luego andan diciendo que el PIB no hay que usarlo y hay que usar un indicador de felicidad, hay que tener cuidado con esas cosas que quieren porque, pues, si la felicidad tiene que ver con el consumo, como muy probablemente tiene que ver, pues entonces la gente va a estar hoy menos feliz de lo que estaba y menos feliz de lo que diría el PIB. Es decir, la contracción es más grande de lo que parece. Y esto es muy importante para entender el comportamiento de la gente. ¿Por qué el consumo no crece? Pues porque la gente no tiene dinero. ¿Por qué no se invierte? Porque no hay confianza. Entonces, ¿dónde se va todo? Se va al resto del mundo. Y parece bonito, pero no lo es. Pero eso que se va al resto del mundo tiene en México también una recepción. O sea, tú exportas y recibes algo por eso, ¿no? Recibes los dólares que no son muy útiles para comértelos hasta que los uses para comprar, pero para eso necesitas que la gente los tenga y hoy no los tienen las personas. Es decir, lo que tú estás haciendo con esto es la acumulación de reservas internacionales, pero eso no se puede utilizar, no es una cosa que esté disponible. Entonces, no es el superávit en cuenta corriente es muy malo en un país que no es rico y ese es nuestro caso. Entonces, al revés de lo que creía Trump, que ya mencionaba Luis Miguel, y lo que creen muchísimas personas por pura intuición, un superávit en cuenta corriente es una muy mala noticia. Lo importante es importar, valga la redundancia, no exportar. Tú exportas nada más para tener dinero con lo cual comprar bienes en el resto del mundo. Si no los estás comprando porque no tienes dinero, pues es que no estás bien, mano. Luis Miguel. Complementar lo que dice Macario, las cifras del sector exportador, el extraordinario comportamiento del sector exportador, la buena es que nos hablan de competitividad. Somos muy buenos, o una parte de nuestra economía es muy buena para exportar. Pero la mala, el lado, digamos, oscuro de esto es la brecha entre la parte de nuestra economía que sabe exportar, que puede competir en los mercados internacionales,
se ensancha respecto a la parte de la economía que tiene que trabajar para el mercado interno. Si un problema que tenemos perfectamente diagnosticado por la 4T y por otros economistas es los desequilibrios, las desigualdades entre sector exportador, regiones exportadoras y el resto, lo que nos están diciendo estas cifras, Ezra, es la diferencia entre la parte de la economía que es capaz de competir en el mundo y la que está, entre comillas, condenada a abastecer al mercado interno, se va a ensanchar como consecuencia de lo que ha pasado en este 2021, en este 2020, y se notará en el 2021. Aguas con eso. Bueno, pues ahí está el punto. Creo que es importante este análisis con respecto a lo que sería la diferencia entre un país exportador que puede conectarse con su economía interna y aquel que simplemente pues, estaría planteando aquí una total desconexión y por ello esta necesidad de manejar. Países que viven de la exportación, pues hay muchos que tienen un gran potencial, pero tienen una economía en general basada en ello, cosa que no sucede en el nuestro, ¿no, Macario? Sí, en realidad los países que nos imaginamos que son exitosos por exportar, la exportación es en realidad un subproducto de la forma como crecen. Por ejemplo, Japón, Corea y China, lo que hacen es tener una inversión inmensa y esa gran inversión la tienen que convertir en productos que no pueden consumir y entonces lo sacan al resto del mundo. Aquí en México podríamos hacer lo mismo, pero no, lo tenemos al revés. Exportamos mucho con una inversión chiquita. ¿Eso qué es lo que significa? Pues que la gente está empobreciendo. Entonces, por eso es tan importante la secuencia sobre la cual se mueve el, digamos, modelo de crecimiento económico. Japón, Corea y China se han dedicado a invertir mucho y para hacerlo necesitan exportar. Nosotros aquí estamos exportando sin inversión. Simplemente. Luis Miguel, para cerrarle. Es bien significativo. Este año China anuncia que su siguiente etapa de desarrollo va a tener que ver con desarrollo del mercado interno. Si es un caso de éxito exportador que se da cuenta que no le alcanza. En ese sentido, ahora sí, cuando ves las barbas de tu vecino crecer, guarda la tijera en el escritorio. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Rosario Robles finalmente se quebró, dice que es testigo colaborador y ahora sí, a disparar, dicen todos contra Videgaray. Esto es Dinero y Poder. Los abogados de Rosario Robles presentaron ante la Fiscalía General de la República la solicitud para que se le aplique un criterio de oportunidad y ser testigo colaborador, se llama soplón en otros lados, a cambio de entregar información sobre el caso de la estafa maestra y lo que le parezca conveniente. El criterio de oportunidad permite anular los cargos en su contra a cambio de información que derive en la detención de otras personas, le hace Luis Videgaray, implicadas, dicen, en actos delictivos. En su cuenta de Twitter, Rosario dijo que habrá quienes nieguen los hechos que declara, pero que la Fiscalía presentará algún tipo, ante la Fiscalía va a presentar las pruebas y que Videgaray es de alguna manera la persona indicada para responder, que de hecho lo hizo. Él dijo que nunca fue jefe de Rosario Robles y que lamenta, también lo hace ahí en un tuit, que lo acuse sin fundamentos para obtener la libertad. Ahora sí que, cada quien su soplón, diría alguno. Este mecanismo de testigo colaborador es muy propio, que se manejaba en lo que serían todos estos juicios contra mafiosos, contra delincuencia organizada, en donde, finalmente una pieza más pequeña de toda la estructura es cooptada, le ofrecen algo a cambio, le ofrecen que lo vuelven protegido, que es distinto, o le ofrecen menos años de prisión, lo que sea, a cambio de que testifique en contra de los grandes peces. Y aquí de repente comenzaron a aparecer muchos de estos, unos que parecían grandotes, como el señor Lozoya, otros como el otro Emilio, ¿sí?, que también ahí aparece como otra de las figuras propias de lo que sería un entramado para hacer toda una especie de
gran fraude que estaría maquinándose incluso con rectores de universidades en la famosa estafa maestra. Y todo parece que tiene un hilo conductor que nos lleva fundamentalmente a una persona, que es Luis Videgaray. Parecería ser que la acusación o las acusaciones que dejan afuera a otras partes del propio esquema de acusación, como sería pues Osorio Chong o sería en otro momento el propio Peña Nieto, pues hacen a un lado y se establece que el artífice de esto es Luis Videgaray, que sale obviamente a contestar, a responder. Más que una acusación formal, lo que parece es otra filtración al estilo pues también tanto de Lozoya como de pues quien fuera el gran amigo de la señora Robles y que hoy se convierte en otro colaborador más, el otro Emilio le dicen, y que a partir de ello el señor Cebadúa está hoy en condiciones también pues de inventar su historia o de tratar de soltar lo que más pueda para adecuar lo que sería el interés propio del actual gobierno y de esa manera beneficiarse. Rosario dice, hay por ahí mis abogados dijeron algo que yo no estaba yo de acuerdo, pero pues ya voy a testificar porque ahora sí que la cárcel está muy difícil de manejar. Macario. Sí, creo que lo que ayuda a Rosario Robles a decidirse es precisamente Cebadúa, Emilio Cebadúa. Él fue su oficial mayor, por lo tanto es quien manejó todos los recursos que tienen que ver con la estafa maestra. Y me parece que cuando él decide que va a hablar y por lo tanto va a meter en problemas a Rosario y se le avisa que esto probablemente la lleve a ser acusada de crimen organizado, y esto implicaría el resto de su vida en la cárcel, es cuando se decide a mejor hablar ella. Con esto hace inútil el comentario o las declaraciones de Cebadúa y creo que habrá cierta venganza en ello. A lo mejor los amigos del auditorio no lo saben, pero cuando Rosario Robles fue jefa de gobierno del Distrito Federal, el administrativo de ella era el hermano de Emilio, que después tuvo que salir del país y desaparecerse porque fue prófugo de la justicia, precisamente por malos manejos. Entonces, bueno, pues tiene una relación muy cercana con la familia desde hace muchísimo tiempo, y debe haberse sentido realmente traicionada cuando Cebadúa empezó a decir que ella era la que decidía todo y que Cebadúa, pues él nada más lo que hacía era escribir. Eso pues a ver a quién se lo cuentan, ¿no? Si es absolutamente increíble, sobre todo conociendo al señor Cebadúa como lo conocen muchos de los actores políticos. Entonces, creo que eso es la razón por la cual Rosario se decide a participar y probablemente pues se tendrá que dar a cambio a alguien más importante, de los cuales hasta donde yo entiendo nada más hay tres, el presidente Peña Nieto y sus dos vicepresidentes, que eran Videgaray y Osorio Chong. Entonces, alguno de esos es el que tendrá que acusar y con alguna acusación que pues más o menos convenza para que entonces le den algo a cambio y la dejen salir. Les recuerdo también, Cebadúa fue la persona que convenció a López Obrador de utilizar a Fobaproa como el eje de su crítica al modelo neoliberal desde 1996. Entonces, bueno, pues es mucha gente cercana, ¿no? También al señor presidente. Ahora los acusará de estar actuando en otro lado, pero pues empezaron juntos y empezaron igual que como están hoy, ¿eh? Luis Miguel, lo cierto es que esto pues vuelve otra vez a plantear si lo que se está utilizando como figura jurídica, esto del testigo colaborador, es finalmente un mecanismo para resolver algo o es otro instrumento de presión más que pues puede servir, dicen algunos, como tortura, o sea, pues tú dices si colaboras conmigo o te quedas ahí en la cárcel por el resto de tus días. Abonando a lo que decías tú y lo que decía Macario, yo diría que cunde el mal ejemplo lo rentable que le fue a Emilio Lozoya. Vamos a ponerlo de manera muy simple. Emilio Lozoya está en una cárcel en España y recupera una especie de libertad dorada, porque no es lo mismo vivir en una casita pequeña que vivir en un palacio con prisión domiciliaria, a cambio de información que por lo pronto no ha sido verificada. Yo tengo la impresión que muchos dijeron, si Lozoya la pudo hacer, ¿cómo no lo voy a hacer yo?
Pues sí. En esa lista podemos poner a Emilio Cebadúa. La pregunta que a mí me viene es, y conste que estoy contaminado por las películas del Padrino, si lo que tenemos que se rompió el omertá o tenemos muchas cosas que literalmente son baratijas en términos de verdad histórica, de verdad jurídica. A mí me preocupa, tú decías, es un instrumento de tortura. Pues básicamente así funcionaba la Inquisición, que es tú denuncia a alguien y ya veremos después qué pasa contigo. A mí me preocupa mucho, sí necesitamos como país que la estafa maestra sea castigada ejemplarmente, y lo que tenemos por lo pronto es circo mediático. Tenemos personajes que fueron importantes, que están caídos en desgracia, y pues para ser franco, pocas cosas son tan atractivas para los medios de comunicación como un poderoso caído en desgracia con ganas de hablar. No hay que perder de vista que todo esto tiene sentido en la medida en que podemos castigar una cadena de corrupción, una máquina de corrupción que era una vergüenza. Respecto a lo que ha dicho Rosario esta semana, a mí me llamó la atención que en un primer momento, a través de su abogado, manda el mensaje de que esto podría llevar al PRI y luego se retracta. ¿Por qué es relevante esto? Si las acusaciones de Rosario llevaran al PRI, el Revolucionario Institucional perdería el registro. De ese tamaño es de grave que recursos producto de un fraude hayan acabado financiando sus campañas. Sería el segundo golpe junto con lo de Odebrecht. Decías tú, y me parece muy relevante, todos los caminos parecen llevar a Videgaray, pero lo cierto es, Videgaray ejemplifica mucho lo que fue el sexenio pasado, y yo quiero reiterar algo que he dicho en este mismo espacio otras veces. México, los mexicanos necesitamos una reconstrucción mucho más rigurosa de lo que pasó en los últimos años. Me parece que lo que tenemos hasta ahorita son puras cartitas de intercambio para cuestiones judiciales, y cerraría el comentario como lo empecé. Todo esto empezó con el pésimo ejemplo de Emilio Lozoya. ¿Qué cantidad de daño sigue haciendo ese señor? Macario. Sí, a mí me parece que lo que acaba de decir Luis Miguel es lo más importante. Lo que necesitamos es justicia. Lo que necesitamos es procesos jurídicos bien llevados que castiguen a quienes han utilizado recursos públicos en su beneficio, sea personal o político. El andar quemando gente de vez en cuando no sirve de nada. Es una distracción, puede tener atractivo, como decía Luis Miguel, para pues, el chisme, que a veces también es parte de la comunicación, pero no nos ayuda a construir un país que funcione mejor. Lo que necesitamos son leyes que sí se apliquen y se cumplan, y que lo hagan con todos los participantes, porque si también un señor recoge dinero en bolsas de papel y el Tribunal Electoral dice, pues sí, pero no fue mucho, no es importante. Bueno, pues entonces otra vez estamos utilizando a los jueces, a los tribunales como una herramienta de venganza política y de control del poder, y no como un mecanismo para que en realidad haya Estado de Derecho. Entonces, yo estoy de acuerdo, ojalá y esto nos llevara a tener juicios adecuados en donde los culpables sean castigados, se hayan sido secretarios de Hacienda o presidentes de la República. A mí no me importa. El asunto es que sea un buen proceso jurídico y que no anden nomás quemando gente para ver si con eso la raza aplaude, ¿no? Y bueno, además responsabilizar a la cadena de mando, porque esto es la parte fundamental. Oficiales mayores son los que firman, son los que terminan cayendo, y lo que tenemos también es una cadena de mando en donde parece que ahora todos firman, todos dicen obedecí órdenes, como decían también los grandes criminales de guerra, que ahora resulta que no tenían nada que ver con eso. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre el tema de pobreza laboral. Esta crisis económica ha mandado a ese nivel a muchísima gente, mucha presión sobre aquellos que pues de por sí no tenían un mecanismo de apoyo para poder sobrevivir la crisis, y hoy están en una condición todavía peor. Esto es Dinero y Poder.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, la pobreza laboral en nuestro país creció de 38.5 a 44.5% entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020. El ingreso laboral de los mexicanos cayó 6.7% en un año en 28 de las 32 entidades. El Coneval destacó que entre el primer y el tercer trimestre de 2020 el ingreso laboral real tuvo una disminución de 12.3% y un aumento de la pobreza laboral de 35.7 a 44.5%, comportamiento que contrasta con la tendencia creciente en el ingreso de los últimos años. Bueno, pues ahí está uno de los elementos importantes que hay que entender con respecto a quién le pega esta pandemia, quién tiene siempre la posibilidad real de finalmente defenderse en momentos de crisis. Es cierto que controlando la inflación, lo hemos platicado, Macario, en muchas ocasiones, pues se percibe menos, se siente menos, incluso una caída tan brutal como la que tenemos de más del 9% probablemente al terminar el año, pero también es importante entender que aquellos que no tienen la posibilidad real de llevar a cabo, desarrollar todas sus habilidades y su potencial y tienen pocos recursos con los cuales protegerse y salidas, pues ahora sí que creativas a la crisis, terminan siendo golpeados fuertemente y por ello estos datos tan terribles, Macario. Sí, este fue un golpe muy, muy duro, ya lo platicamos en términos económicos y tiene un reflejo en términos de empleo y de ingreso de la población. El Coneval no pudo medir durante el segundo trimestre la pobreza laboral porque INEGI no pudo hacer la encuesta nacional de ocupación y empleo. Entonces INEGI lo que hizo fue un sustituto, una encuesta telefónica muy buena, pero que no cumplía todos los requisitos que necesitaba Coneval para evaluar. Entonces no hay evaluación del segundo trimestre. Yo la estimé nada más para que tengan los amigos del auditorio una idea. En ese segundo trimestre la pobreza laboral debe haber rondado 52%. Ya se redujo a 44,5%, que es el dato del tercer trimestre del que estamos hablando. O sea, sí estuvimos peor en el segundo trimestre. Ahora, la parte relevante es ir reduciendo ahora de este 44,5% para regresar a los niveles del 35 donde estábamos. Puede tardar muchísimo tiempo. Para que lo puedan imaginar, cuando vino la gran recesión de 2009, México estaba en 32% de población que no podía comprar la canasta básica, es decir, la pobreza laboral estaba en 32 puntos. De ahí se fue para arriba y no logró nunca volver a bajar a ese nivel. Lo más cerquita que estuvo fue apenas ahora en el año pasado con 35. Entonces, 10 años después no habíamos logrado corregir el golpe de la gran recesión. Échenle ahora con este golpe que nos llevó todavía más lejos que el primero. Este dato de 44,5% es el más alto de toda la historia. Esto puede llevar 10 años para volverlo a reducir, es decir, para que podamos ver la magnitud del golpe. Efectivamente, la crisis golpea a todos, pero ahora sí, perdón por la frase célebre, golpea primero a los pobres y es a ellos a quienes más les va a costar porque se nos han movido a ingresos más bajos y muchos de ellos incluso fuera del mercado laboral. Volver a tener oportunidades va a tardar un rato y por eso, pues como hablábamos hace ratito, el consumo está deprimido, la gente simplemente no tiene dinero y esto es algo que hay que resolver y la solución pasa por realmente apoyar con recursos, no es nada más de estarlo platicando y de estar diciendo. La verdad es que la gente sí se quedó fuera del mercado laboral y esto va a ser un problema que puede durar muchísimo tiempo. Pero, Luis Miguel, esto podría ser respondido por el propio gobierno diciendo, por eso la transferencia de recursos directos, el entregarles dinero en efectivo, pues es lo que puede paliar este tipo de situación. A ver, sí, me gustaría empezar, ya lo dijo Macario, pero enfatizar. Pobreza laboral define al porcentaje de la población que trabajando no tiene los ingresos suficientes para comprar una canasta alimentaria. Digamos, es personas que trabajan una jornada completa y no les alcanza ni para comprar lo muy básico. Que digamos que 44% de nuestra población ocupada, trabajando,
no le alcanza, es un asunto económico, es un asunto social. Es un asunto económico porque habla de baja productividad en algunos casos y de explotación laboral en otros. Es un asunto social porque, como dices tú, Ezra, en la pregunta, requiere una política social que compense lo que no se está produciendo, valga la redundancia, en el ámbito de la producción de riqueza. También hay que decir, antes de la pandemia eran ya números muy altos, yo diría ofensivos, para una sociedad que quiere caminar derechita. O sea, que digas, nuestro mejor número histórico es que 1/3 de la población no le alcanza ni para comprar la canasta básica, a pesar de que trabaja literalmente partiéndose el lomo, pues es que hay algo que está terriblemente disfuncional. Sí creo que es uno de los temas en donde hay o había más expectativas respecto a tener un gobierno de izquierda. ¿Y qué quiero decir con expectativa? La expectativa de tener una política social que fuera muy eficiente. Eficiente para hacer llegar los recursos, eficiente para corregir en los casos que hubiera explotación laboral, etc. Por lo pronto no lo tenemos y me gustaría enfatizar, no le echemos la culpa de toda la pandemia. La situación previa ya era muy mala y no es responsabilidad solo del gobierno. Tenemos una especie de pacto social con mucha tolerancia a la explotación en lo laboral y también con mucha tolerancia a la baja productividad. Ahora, a ver, cuando se habla de este tercio en un momento determinado de la población que trabaja y no le alcanza para comer, ¿estamos hablando de empleo formal, empleo informal o no hay una diferenciación? A ver. Sobre todo es informal, Ezra, aunque puede ser de los dos, sobre todo es informal. Una persona en México en el sector informal, en promedio su ingreso queda ligeramente abajo de 2 salarios mínimos, mientras que en el sector formal el promedio está arribita de 3 salarios mínimos y hay una diferencia importante. En las personas con ingresos más bajos en México, los grupos son los campesinos de autoconsumo, que son más o menos 6 millones de mexicanos, los albañiles informales, las personas del sector construcción informal, 3 millones de mexicanos, y 2 millones que están en servicio doméstico informal. Estos 11 millones de mexicanos, sus ingresos difícilmente llegan a los 2 salarios mínimos. De hecho, los campesinos de autoconsumo no llegan ni a medio salario mínimo. Y esta población es la que pues nos cuesta más trabajo acomodar, pero es informal en su inmensa mayoría. Hay unos poquitos formales ahí, pero realmente es poquito. Luis Miguel, a partir de este concepto, tú decías aplicación de una política social que logre cambiarlo. ¿Qué política social? ¿Tenías alternativas como oportunidades o progresa como tal? ¿Esto se elimina? Creo que más que una política social, yo te diría pues, algún tipo de modelo que genere empleo y que genere empleo bien pagado. No quiero descartar políticas sociales, por supuesto, que son fundamentales en todo país, pero el problema va por otro lado. Sí, también hay una política territorial o regional. Lo decía muy bien Macario, solo complementaría, también lo localizamos en algunas regiones del territorio. Hay 5 estados del país donde este número de pobreza laboral está por arriba del 60%. Entonces, otra vez, no necesitas aplicar lo mismo para Nuevo León que para Oaxaca o que para Chiapas, pero sí necesitas, yo diría, entender, en algunos casos es ingreso complementario, en algunos casos es esto que se llama empresas sociales. ¿Cómo ayudas a un artesano? ¿Cómo ayudas a un campesino a ser más productivo? Me parece que no es incompatible hablar de productividad cuando hablamos de política social. Es garantizar que haya una transferencia de recursos, pero en algunos casos los recursos que se necesitan son conocimiento para superar una situación de miseria, conocimiento para sacar mejor, más jugo a una milpa,
o a un torno de alfarero, por ejemplo. Y no andar celebrando trapiches como si fueran alta tecnología ayudaría mucho, ¿eh? Macario Schettino, Luis Miguel González, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en el 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.